Bien, hermanos, vamos a intentar sintetizar en breves minutos el contenido espiritual, conceptual y teológico de lo que viene a ser nuestra Santa Misa. Esto por el hecho de la gran confusión actual que existe, sobre todo dentro del mundo católico, moderno, porque para las sectas protestantes esto es obvio que no tienen por qué entenderlo, no es obligación, pero para nosotros es algo definitivo que nos genera identidad, que nos hace ser lo que somos, porque es nuestro puente vivo, directo, la presencia viva, directa, ahí, en vivo, directo, frente a usted, de nuestro Señor Jesucristo. Dios se hace presente en forma de nuestro Señor Jesucristo sacramentado. Y eso es algo que nosotros tenemos que no solo entender, sino que desarrollar hábitos coherentes con esa situación extraordinaria. ¿Qué quiere decir eso? Que del hecho de que nosotros tengamos, por la santa tradición que ha sabido conservar y hacer brillar el Paráclito, el Espíritu Santo que acompaña a la Santa Iglesia, tengamos la posibilidad de tener a nuestro Señor Jesucristo para poder hacer comunión con Él, porque hacer comunión con Él significa hacerse uno con Él, significa que lo que el sacerdote está entregando en la misa, que es, por ejemplo, cuando usted observa lo que ahora llaman elevación del cáliz y la hostia, ahí no hay pan y vino, porque Dios no quiere pan y vino. Y esto nos remonta a orígenes o atisbos, señales, indicios, desde el principio de los tiempos, cuando Caín y Abel hacen sus ofrendas respectivas a Dios. Dios recibe una de su agrado, que viene a ser la de Abel. ¿Por qué Dios no recibe la de Caín? ¿Qué diferencia había entre una y otra? Que la ofrenda de Caín era el fruto y el trabajo de los hombres. Por llamarle de una manera, era el trabajo de él, pero decirlo así en forma genérica es para que se note la relación con los tiempos contemporáneos y con la santa tradición.
Y mientras que la ofrenda de Abel era el Cordero Inmaculado. Dios lo que quiere es el Cordero Inmaculado. No quiere el fruto y el trabajo de los hombres. ¿Qué es el fruto y el trabajo de los hombres? El vino y el pan, que en términos litúrgicos nosotros llamamos las especies, las formas, cuando también tenemos la hostia, porque son la materia para ser transustanciada, para ser sacramentada, dejando de ser lo que era, pasan a ser nuestro Señor Jesucristo en presencia real. Y esto es algo que, como dice en el sexto libro de San Juan, para muchos son palabras difíciles de oír, difíciles de tolerar, porque el hecho de que nuestro Señor se esté entregando en la forma del vino y el pan es algo que genera conmoción, que genera incomprensión, porque en el fondo es un misterio. Y por sí solo, ese misterio ya marca que viene de un origen trascendente, es decir, ajeno a este mundo material, natural, físico, sino que pertenece a un plano o al reino de los cielos. Es desde allá donde tiene su origen. En cuanto es la manifestación, la revelación de lo sobrenatural, de lo divino, de la potencia, de la acción de Dios entre nosotros. Algo que nosotros podemos hasta cierto punto, muy vago no creo que sea la palabra, limitado. Y podemos hasta un punto limitado manejar y comprender. Podemos comprender cierto significado. Por ejemplo, podemos saber que tiene un valor infinito, porque al tener un origen trascendente, por ser de Dios, algo que es de Dios, a través de lo cual Él se manifiesta para tocarnos el alma, frente a lo cual nosotros no podemos llegar sino tal cual somos, con nuestro corazón abierto, completamente abierto, con el alma entregada en el modo del amor. No podemos llegar de otra manera. No se puede entrar en comunión con Dios si no es en el modo del amor.
De hecho, en el Santo Evangelio lo dice que no se puede hacer de mala manera, si no se genera un daño. La persona, el alma, se genera un daño. La persona tiene que ir completamente entregada para poder, dentro de sus humildes posibilidades, poner su alma en una disposición que sea coherente, acorde con aquello que Dios es. Que aunque nosotros no lo conozcamos, no podamos comprender a cabalidad su inmensa, eterna y omnisapiente conocimiento, mente e inteligencia de Dios, no podemos abarcarla si hay algunas cosas que sabemos porque han sido reveladas por Él mismo, por inspiración del Espíritu Santo, tanto en, en, en la historia de la salvación como en la voz de los profetas y sobre todo con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, sabemos que Dios es el Ser Supremo, es el Padre, es el Creador, que de Él proviene todo bien, toda bondad, toda belleza, toda armonía, toda verdad, toda justicia, y toda unidad. Y que nosotros, en tanto seres mortales, efímeros, gracias a que tenemos imagen y semejanza, porque tenemos alma intelectiva, a diferencia del alma vegetativa y sensitiva que tienen las plantas y los animales respectivamente, el alma intelectiva tiene la capacidad de reflexionar, de hacer reflexión y reflejar a su creador. Por lo tanto, nosotros no tenemos la misma, no es, nosotros reflejamos propiedades de Dios, pero no es que las tengamos, sino que las reflejamos. Por eso se habla en términos de imagen y semejanza. Y eso es lo que nos permite a nosotros darnos cuenta de por qué tenemos una tendencia innata hacia la belleza, hacia el bien, hacia la verdad. Porque el alma busca a su creador. El alma está hecha para alabar y amar a su creador. Y por eso, dentro del mundo, busca el bien, busca la belleza, busca la verdad. Por eso reconocemos las flores como bellas. Reconocemos un paisaje como bello.
Por eso reconocemos que dentro del reino animal hay un orden que apunta, que queda apuntando a que tiene que venir de alguna parte. Eso que tenemos innatamente, que se ve incluso desde, si usted imagina un niño pequeño, por ejemplo, de unos 3 años, que se encuentra con un animalito, con un gatito o un conejito, inmediatamente lo quiere tocar, acariciar, hacerle cariño, cuidarlo. ¿Por qué ese niño lo quiere cuidar? ¿Por qué ese niño le gusta aquella criatura que es, nosotros le llamamos y reconocemos que es bella, que es buena, y algo que es un poco más complejo, que es una? Es un ente, es una unidad. Es reconocible y diferenciable de los otros. Este es uno. Eso de la unidad también pertenece a las características que se reflexionan de Dios, de nuestro Creador, porque Él es único. ¿Por qué el niño o la niña van a por el gatito o el conejito, por la criatura, espontáneamente, innatamente? Porque buscamos a Dios. Cada vez que nosotros estamos buscando el bien, buscando la verdad, buscando la belleza, estamos buscando en el fondo a Dios. El problema, obviamente, es que las personas se confunden y le llaman bueno o le llaman verdadero a cosas que no lo son. Entonces, pecan y se equivocan, porque ahí hay una relación entre el pecado y el error. Cuando nosotros revisamos los santos evangelios dicen la palabra griega amartía. Y amartía es una palabra que tradicionalmente en el griego quiere decir error, como cuando alguien dispara una flecha a un blanco y no le da. Es decir, se desvía. Entonces, la forma de explicar el pecado tiene esa resonancia como de el error. Y en efecto, lo que le ocurre al ser humano es que se equivoca y falla. Y a la hora de ir a por el bien, en vez de ir hacia Dios, se deja llevar por las opiniones del mundo, se deja convencer de que el bien, la felicidad, la va a encontrar en el placer, en la lujuria, en la fama, o incluso en lo que hoy día llamamos el buenismo.
porque el malo tiene formas de desviarnos y hacernos fallar muy sofisticadas. Para cada tipo de persona tiene la manera de desviarlo, incluso sin que se dé cuenta. Por ejemplo, un pequeño ejemplo entre paréntesis. Muchas personas creen que se habla mucho del amor al prójimo. Y se difunde muchísimo. Se hace aparece en todas partes, en notas, en páginas de internet, en conferencias. El amor al prójimo. Como si uno pudiese llegar y amar al prójimo así, simplemente. ¿Puede hacerlo uno? O sea, en términos humanos, en términos solo de la carne, de la materia, claro que puedo ir y desarrollar un sentimiento afectivo positivo hacia el prójimo y ayudarlo, darle ayuda. Eso puedo hacerlo, pero va a quedar en un nivel humano, simplemente humano. Y ese gesto lo puede hacer cualquiera. Lo puede hacer un gobierno, lo puede hacer cualquier persona. Pero no es eso aquello de lo que nos habla nuestro Señor. Porque Él empieza diciéndonos que hay que amar a Dios sobre todas las cosas. Y solo cuando amamos a Dios sobre todas las cosas, ahí entramos a ponernos en orden y arreglar nuestra situación con Dios. Y si nosotros logramos arreglar, por lo menos parcialmente dentro de esta vida, nuestra situación con Dios y encaminarnos, vamos a empezar a ejercitar el alma. Porque mantener una relación en la cual Dios está por sobre todas las cosas, porque nuestro Señor es muy enfático, muy claro y muy fuerte en decirlo. A Dios se le ama con todo el cuerpo, con el alma, con la mente, con con el corazón, con todo. O sea, es un volcamiento completo hacia Dios como Él sobre todas las cosas y no hay nada por sobre Él. Y eso el ser humano por sí solo no puede hacerlo. Es imposible. El ser humano necesita de la gracia. Por eso tuvo que venir nuestro Señor Jesucristo también, porque si bien el pueblo judío recibió la ley mosaica, no se pudo cumplir porque el pueblo fallaba una y otra vez. Recordemos que hay una clave de lectura, teológicamente hay una clave de lectura que se llama lectura esponsal, que significa comprender la antigua alianza y la nueva alianza, o lo que también se puede llamar Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, la antigua alianza como Dios y el pueblo de Israel, como marido y mujer. Dios le ofrece, por decirlo de una forma, matrimonio y relación al pueblo de Israel.
ser su Dios, y nada les faltará. El pueblo de Israel en algunas ocasiones lo cumple y se ve beneficiado, pero muchas otras veces es infiel y cae en la idolatría y falla, no cumple. Luego, en la nueva alianza, la relación esponsal en la nueva alianza, la relación esponsal se da entre Cristo y la Santa Iglesia. Cristo está unido a su Santa Iglesia, de la cual nosotros formamos parte. El cuerpo místico de Cristo, la Santa Iglesia, nuestro Señor. Y la relación de fidelidad. Nuestro Señor es completamente fiel a nosotros. Él nos ama. ¿Podemos amarlo nosotros a Él? Dios está esperando. Cristo es el camino. Necesitamos amar completamente a Dios omnipotente, uno y trino. Y Cristo viene a darnos la gracia y el empuje para poder completar lo que nos falta. Porque el pueblo de Israel quedó limitado al no poder cumplir a cabalidad la ley mosaica, lo cual provocó la decadencia de Israel, que se notaba ya en que el Israel no existía como país, por supuesto, era Judea, Israel en el norte con Samaria. Las tribus se estaban separando, se estaban yendo a otras tierras, a hacer comunidades en otros lugares. Ya no hablaban su lengua, su idioma original, que es el hebreo. Hablaban arameo y griego koiné, que es el idioma en el cual están escritas las cartas apostólicas, las cartas evangélicas y paulinas, los evangelios sinópticos, todo lo que es la nueva alianza está en griego koiné, con algunas palabras que uno puede encontrar a veces en arameo y en hebreo también, por supuesto, pero son como conceptos, no es que esté escrito así, son conceptos que están transmitidos. El punto es que Cristo viene a darnos la gracia y podemos entender en cuanto clave de lectura esponsal la antigua alianza como la relación entre Dios y el pueblo de Israel, y en la nueva alianza con nuestro Señor Jesucristo, para que Él nos pueda dar el empuje que nos falta a través de la gracia. La relación esponsal es entre Cristo y su Santa Iglesia. Entonces ahí cabería empezar a cuestionarnos, y eso queda como tarea, como deber,
si acaso la Santa Iglesia de Cristo le está siendo fiel hoy en día, respetando tanto lo que quedó plasmado de lo que él dijo, lo que él significa como testimonio vivo, y todo lo que nos ha enseñado el Paráclito durante la santa tradición por 2000 años. Porque el Espíritu de verdad que nuestro Señor Jesucristo a través del Padre enviaron a trabajar con su Santa Iglesia, nuestro Señor Jesucristo dejó muy claro que iba a continuar revelando. Espíritu de verdad le llama. Por lo tanto, lo que el Espíritu Santo nos ha enseñado es prácticamente como que saliera de los labios de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, la relación que nosotros mantenemos con la santa tradición es a través del Paráclito. Porque todo aquello que en la Santa Iglesia y bajo su alero va emergiendo y va apareciendo, se verifica, se constata como santo o inspirado en cuanto está alineado con la verdad que Cristo es. Es decir, es similar a cuando las personas hablan de revelaciones. ¿Cómo se sabe si una revelación, que una persona dice que tuvo una revelación mariana, por ejemplo? ¿Cómo se sabe? Porque tiene que tener coherencia y no contradicción con la santa tradición, con la Santa Biblia, con el Santo Evangelio, con todo lo que nuestro Señor Jesucristo es como verdad, con la verdad que Cristo es, que en el fondo es todo eso. Porque el Espíritu de verdad, el Paráclito, al continuar revelando, nos ha ido mostrando la multiforme sabiduría de Dios, como dice en Efesios. La multiforme sabiduría de Dios se expresa en su iglesia. ¿Y eso qué significa? Significa que nosotros hemos podido recibir más elementos que pertenecen al reino de los cielos. Siendo la Santa Iglesia embajadora del reino, por llamarlo así, y la gracia pertenecer también al reino y no ser de este mundo. Por eso la Santa Iglesia es santa y hay que saber diferenciar las personas que, que nos toca cumplir de lo que es la Santa Iglesia fundada por Cristo. El, el Espíritu de verdad continúa revelando y empieza y continúa y sigue revelando, revelando. Y así es como nosotros hemos podido conocer maravillas impresionantes. Por ejemplo, desde las primeras comunidades cambió, se hizo un giro en el mundo en que nace la dignidad humana. Desde Gálatas
Ya no hay romano ni judío, ya no hay amo ni siervo, ya no hay hombre ni mujer, todos somos uno en Jesucristo. Eso se pone en acción a través del Espíritu de verdad y genera consecuencias efectivas. La mujer deja de ser un objeto, empieza a tratar a todo ser humano como criatura de Dios, la cual tiene que ser respetada porque es criatura de Dios. Y ahí también hay un pequeño paréntesis. Las personas se respetan y su dignidad no es por sus ideas, ni sus religiones, ni sus pensamientos subjetivos. Se respetan porque son criaturas de Dios. Porque se usa mucho actualmente decir es que hay que respetar todas las religiones porque hay que respetar a todo el mundo y hay que respetar todos los cultos porque todos siguen al mismo Dios y todos se pueden salvar. Eso es un error y no solo un error, es una trampa. Una trampa que es además ofensiva a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es la salvación y verdad solo hay una. No es que las personas cada uno tenga su verdad, eso no existe. Las personas tienen opiniones, tienen experiencias, tienen modos de ser, pero verdad solo hay una y se llama Jesucristo. Cuando nosotros respetamos a los demás, los respetamos porque son criaturas de Dios, no porque sea pentecostal, ni porque sea budista, ni porque sea hinduista, ni porque tenga la ideología que tenga, porque eso es debatible. Eso es para debatirlo. Con todo el respeto del mundo. Con todo el respeto. Mire, ¿sabe qué? Eso que usted dice es en realidad un error. Y eso no implica tampoco ninguna falta de respeto, pero tampoco implica dejarlo pasar como si fuese una verdad, porque eso es falso. Solo hay un camino de salvación, porque desde el momento en que una persona empieza a decir, y se hace mucho hoy en día, empieza a decir que todas las religiones salvan y que todas hay que respetarlas porque cualquier persona que es buena se va a salvar, está martirizando a nuestro Señor, está volviéndolo a pasar por el Vía Crucis, porque son todas esas mentiras y desfiguraciones las que lo hicieron padecer con dolor. Porque si las personas andan diciendo de que cualquier religión salva y que todas apuntan al mismo Dios, que todas siguen al mismo Dios, entonces ¿para qué vino Cristo al mundo? Cristo es el camino, es la verdad, es la vida. A los demás se les respeta no por su religión, porque esas religiones son falsas. Lamentablemente esas personas están confundidas. Eso no significa que yo voy a tener una actitud violenta contra ellas. No, no significa eso. Significa incluso que yo tengo que ayudarla y compartirle la verdad de nuestro Señor Jesucristo.
tanto como me sea posible, por supuesto. Pero si yo lo voy a respetar es porque es una criatura de Dios. Porque no es porque tenga una verdad, ni porque las sectas y cultos que existen vayan a salvar a alguien. Eso es completamente falso. Entonces estamos en que el Espíritu de verdad va revelando conforme la santa tradición se va traspasando generación tras generación y se va verificando, comprobando que es cierto, que es verdad, que está en sintonía con Cristo, porque no lo contradice. Y eso que se enseña es sana doctrina. Y se va generando una ruta, un mapa, que es un camino recto, que ya lo anunciaba San Juan Bautista cuando decía: enderezad los caminos al Señor, porque el reino de los cielos se acerca. El camino es recto. Por eso nuestro Señor Jesucristo también dice: ¿estáis conmigo o estáis contra mí? Porque no hay medias tintas. Solo hay un camino, que es Cristo. ¿Se está con Él o contra Él? No hay otra posibilidad. Y es tan hermosa la revelación que hace el Paráclito, que es la que nos ha ido generando tantos dones y tantos regalos, tantas maravillas, como les decía, desde el desarrollo de la dignidad humana, al ser la Iglesia Católica pionera en crear hospitales, orfanatos, cuidado de personas convalecientes, ayuda al prójimo en todo sentido, creación, el nacimiento de las universidades. Las universidades fueron creadas por inspiración, nacieron de la Santa Iglesia, de Cristo. Las universidades, luego los sistemas de aprendizaje por niveles, para que las personas, sobre todo los niños, puedan ir aprendiendo de manera más efectiva según su edad. Todo eso proviene ¿de dónde? Luego la música, la polifonía, religiosas y monjes cantando desde la edad media, que le llaman. Yo le llamo edad magna. Desde la edad magna. ¿Por qué? Porque es grande. Son aproximadamente 1000 años de desarrollo de todo lo que llamamos el mundo occidental. La cultura occidental nace, se desarrolla, logra su identidad durante la edad magna. El orden del mundo estaba en consonancia con el orden de Dios. Hay tanta belleza en todo ese lapso de tiempo, que es el más grande de la historia de la humanidad, y que lamentablemente se ha enseñado de manera muy peyorativa y pésima en el sistema educativo, porque el sistema educativo quedó en manos de grupos anticatólicos desde el siglo XIX, y estos señores que se hacen llamar los iluminados, los ilustrados, que de la luz de la razón y todas esas cosas,
inventaron que el tiempo anterior a ellos son lo que se llama la modernidad, empieza la modernidad desde la Revolución Francesa anticatólica, empieza la modernidad, y lo anterior ellos le llamaron en ese momento la Edad Media. Pero medio significa como que está entre medio. ¿Entre medio de qué? Entre medio de los griegos, de los romanos, que para ellos son sus ídolos, y luego están ellos. Y lo que hay entre medio solo es un paso que ellos le llaman la Edad Oscura, Edad Media. Y ahí hay una confusión, porque hay un momento, un par de siglos, que en efecto se le llama la Edad Oscura, le pusieron, siempre tienden estas personas a usar esos nombres cuando de la Edad Magna se trata, usan ese tipo de nombres. Cuando luego de las grandes invasiones bárbaras que quemaron y arrasaron pueblos y ciudades, no quedaban casi libros entre la población y los monjes tuvieron que salvar todo lo que pudieron, protegerlo, cuidarlo y reproducirlo en los monasterios. Y de hecho los monasterios nacen en la Edad Magna. Y desde ahí nace el conocimiento en la forma que nosotros lo conocemos, lo tenemos hoy. El desarrollo de la lógica, por ejemplo, el desarrollo de la dialéctica, de la forma de debatir. Ellos desarrollaron las formas argumentativas que, por ejemplo, Aristóteles escribió un texto que le llaman el Organon, que son un conjunto de textos donde explica cómo se hacen los razonamientos. Eso los monjes lo desarrollaron a la enésima potencia. O sea, desarrollaron el razonamiento de una manera impresionante. Es cosa de tomar o acercarse a una biblioteca a ver cómo es la obra de Santo Tomás de Aquino. Cada uno de sus libros es como las obras completas de uno de esos ilustrados. Y la obra de Santo Tomás de Aquino es para llenar bibliotecas enteras. Lo mismo San Buenaventura, y desde antes ya venía San Agustín empezando todo este movimiento teológico, ontoteológico, filosófico y teológico de reflexión en la fe, que se ha caricaturizado, se ha basureado, lo han tratado de distorsionar de múltiples formas, perdiéndose la posibilidad de acceder a conocimiento profundísimo. Por ejemplo, todo lo que es la psicología humana, hoy en día, si usted le toca ir al psicólogo, normalmente los psicólogos andan siguiéndole el estilo o copiándole, por decir así, a los psiquiatras y a los neurólogos, porque tienen una tendencia a querer ser ciencia del método, como una ciencia matemática. Así los psicólogos, siguiendo a los psiquiatras y a los neurólogos, y con esa intención de querer ser aparentemente una ciencia calculable, predecible, que saca gráficos y
cómo funciona la física o cómo funciona la biología, se les olvida que ellos vienen de psique, de la psique. ¿Y qué es la psique? El alma. Los psicólogos necesitan profundizar en el alma humana, ser especialistas del alma humana. Y lo que están haciendo es al revés, tomando como causa los efectos. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que cuando ellos diagnostican a alguien, por ejemplo, de una depresión, cosas así que están muy de modas, están en las modas de los desórdenes contemporáneos, lo toman por el lado bioquímico y empiezan a decir, es que tiene una mala producción de dopamina, una mala producción de serotonina, etcétera, etcétera. ¿Es cierto eso o es falso? Es cierto. La persona tiene en efecto un, un desnivel ahí en la producción, de dopamina, serotonina y neurotransmisores. ¿Pero por qué? Si esa persona está deprimida, se volvió una persona melancólica, no es porque tiene una descompensación en sus neurotransmisores. Y así es como ellos lo pintan, así es como ellos lo dicen. La persona tiene una descompensación en sus neurotransmisores, le falta serotonina, le falta dopamina, por lo tanto le vamos a dar estas pastillas que producen eso y o hacen que eso se mantenga ahí en el cuerpo y la persona se va a sentir mejor. Esa no es la razón. Ese es un efecto de un problema que la persona tiene en el alma. Y porque la persona tiene un problema en el alma, es que su organismo no está produciendo bien los neurotransmisores. ¿Se entiende eso? Es clave entender eso. Primero, la persona tiene un problema en el alma. Segundo, eso hace que su cuerpo reaccione. Si su alma se deprime, su cuerpo se deprime y deja de producir o hacer lo que tiene que hacer su cuerpo, porque el cuerpo sigue al alma. Ese tipo de cosas los psicólogos tienen que desarrollarlas. Ese es su trabajo. Y todo eso está, ellos estarían mucho más cerca de entender ese tipo de cosas si leyeran a los autores, a los grandes teólogos, a los grandes filósofos de la Edad Magna, como por ejemplo San Buenaventura, como por ejemplo San Juan de la Cruz. ¿Y para qué decir Santo Tomás? Tienen hasta libros llamados Acerca del alma. Estúdienlos bien y van a empezar humildemente a recibir sabiduría de verdad, la que se escribe con mayúscula. El punto es que como dice San Buenaventura, para entrar en el camino del saber, así como decíamos que hay que entrar a amar a Dios, hay que entrar con el corazón abierto.
con el alma abierta. Y eso es lo que a las personas les han enseñado o las han programado para no hacer, sino que les han enseñado a ser soberbios. ¿Y por qué digo les han enseñado? Porque los medios de comunicación, sobre todo, porque antes eso se hacía por panfletos, libros, movimientos políticos, etcétera, en el siglo XIX, pero luego en el siglo XX se desarrollaron los medios de comunicación como la radio y la televisión, el cine, el mainstream, la música pop, todo eso, y a través de eso, de ese bombardeo de mensajes, palabras, frases, se empezó con el tema de las modas y las vanguardias, y así las personas se les enseñó y se les entrenó en ser soberbias. Por eso las personas siguen esos lemas del tipo: vive la vida hoy día como si fuera el último día de tu vida. Haz todo lo que tienes, tus sueños, cúmplelo realidad. Deja todo atrás. Olvida todo lo demás. Piensa en ti, tú te lo mereces. ¿Quién habla así? Ese tipo de palabras engañadoras, seductoras, son las palabras de la serpiente antigua. Y hoy día bueno, no solo hoy día, desde el siglo XX, han ganado popularidad a un nivel estratosférico, por decirlo así. Porque antes del siglo XX, hasta el siglo XIX, los que pensaban así eran, como decíamos, los ilustrados. Voltaire, Rousseau, Montesquieu, y con ideas que venían del empirismo británico, de Hume, de Hobbes, de Berkeley, que creían que todos ellos lo podían llegar a saber en algún momento, calculando y dominando, controlando y dominando la naturaleza y el mundo. Y resulta que en el mundo hay personas, por lo tanto también hay que controlarlas y dominarlas, y así se va a ir revelando el ser humano como lo que en realidad ellos creen que es como un dios. O sea, están siguiendo el plan de la serpiente antigua paso por paso, porque se les mueve por debajo el seréis como dioses, como lo he mencionado en otras ocasiones. Ese punto es, es muy delicado, porque siempre se va enmascarando. Y durante el siglo XX pasó a las modas. Antes se veía en las ciencias, se sigue viendo en las ciencias, pero además en la cultura popular. Y todo eso es un movimiento anticatólico. Por eso, cuando los ilustrados inventaron ese asunto de la separación entre Estado e Iglesia, que dijeron que el Estado y la educación tenían que ser laicos, estaban haciendo un truco muy, muy, muy delicado, que es que, claro, ellos decían que no se va a mezclar el Estado con la Iglesia, pero en realidad lo único que están haciendo es combatir la Iglesia, disminuir la Iglesia, porque la Iglesia y las religiosas y monjes y sacerdotes
Pensemos, por ejemplo, en las enfermeras. Los hospitales y las enfermeras en un momento eran prácticamente todas religiosas, porque tienen una vocación de servicio innata. Lo mismo en la educación, los colegios estaban en relación directa con la iglesia, pero cuando provocan esa separación de Estado e iglesia, se quedan con los colegios, se quedan con los hospitales y los empiezan a manejar bajo la ideología del seréis como dioses. Es decir, el ser humano es el centro de todo, no necesita de Dios y tiene que buscar todas las cosas con sus propias herramientas porque Él en un momento va a llegar a dominar todo. Y como el ser humano es un ser que tiene alma, nunca deja de ser religioso, aunque se diga ateo, eso es mentira. La persona que se dice ateo simplemente se está autoengañando, porque el ser humano tiene alma. Y los gobiernos que se dicen laicos en realidad son paganos y promueven el paganismo anticatólico. Y los programas educativos que desarrollan, y lo vemos en sus proyectos en sus proyectos científicos, bueno, políticos también, políticos y científicos, ¿por qué tienen tanto dinero invertido en luchar contra la muerte? Y le venden a las personas, por ejemplo, reportajes, las personas a veces están viendo las noticias, están viendo eh, el informativo de la noche, por ejemplo, y les aparece, ¡pum!, un reportaje acerca del envejecimiento y cómo la ciencia ha ido avanzando en ir alargando la vida. Y siempre dejan la colita como la posibilidad de que llegará el día en que venceremos a la muerte. Vaya, vaya. Eso es escuchar literalmente a la serpiente antigua hablando. El seréis como dioses. Bueno, hermanos, como decía al principio, el interés de esta serie es hablar y aclarar puntos acerca de la Santa Misa. Por lo tanto, vamos a tomar otro audio y desarrollarlo como se merece en la cantidad de capítulos que sean necesarios. Lo que hicimos hasta el momento hoy, tomémoslo como una introducción para que podamos templar el ambiente y tener a la vista el plan salvífico. Que nosotros somos católicos, que pertenecemos a la iglesia que Cristo fundó, que el Paráclito sigue trabajando a través de la santa tradición y así ha avanzado por siglos y siglos y siglos transmitiendo su herencia como sana doctrina, que surgen novedades desde el Espíritu Santo, desde el Paráclito, pero siempre son
un testimonio más de la verdad que Cristo es. No es cualquier cosa. El Espíritu Santo no está en cualquier novedad. De hecho, en la mayoría de las novedades hoy en día no está, porque no están en consonancia en el camino recto que cantaba San Juan Bautista ya en el desierto. No están en consonancia con ese camino, no están dentro del camino. Y promover falsa doctrina es una ingratitud hacia el Espíritu Santo. Y en esa situación nos encontramos hoy. Por eso el tema de fondo va a ser la Santa Misa. Porque es ahí, focalizándonos ahí, desde donde podemos ver, donde convergen las líneas de estudio y análisis espiritual que nos van a permitir orientarnos en este tema, para poder ir paulatinamente despertando el alma humilde y valiente que el Paráclito siempre busca para movilizarla y volver a levantar a la Santa Iglesia, porque la Santa Iglesia muchas veces ha caído y muchas veces ha surgido. Pero el Espíritu Santo utiliza almas que sean humildes y valientes y sean capaces de dar testimonio de Cristo bajo cualquier condición. Y que esas personas son las que hacen las cosas como Dios manda. Y no como manda la autoridad de turno. No sigue a los hombres por mucha autoridad que tenga, si es que no están alineados con el Espíritu Santo Paráclito que dejó nuestro Señor Jesucristo con nuestro Padre en forma de sana doctrina. Si lo que una autoridad, por el nivel muy alto que tenga, dice algo, promueve algo que no coincide con lo que el Espíritu Santo nos ha enseñado y con lo que Cristo nos ha enseñado, que está en la santa tradición, que es sana doctrina, eso no tiene Espíritu Santo. Eso es una opinión. Cualquiera puede tener una opinión. Y los demás sabrán qué hacer con ella. Pero cuando habla la Santa Iglesia con la voz del Paráclito, todo calza, todo va en la línea del camino recto de la sana doctrina. Porque la Santa Iglesia no es como un sistema político en el cual todos tienen que estar de acuerdo ahora y decir, ah, sí, levantan la mano y dicen, yo opino que sí, estoy de acuerdo. Y con eso que dijo, estoy de acuerdo. Y listo, punto. La mayoría dijo que sí, por lo tanto, esto está funcionando igual que la política y votamos que sí y que esto se aprueba. No, no, eso es política. Y la Santa Iglesia no funciona así. Aquí las cosas no se inventan así.
La liturgia no se inventa, la liturgia se hereda. No hay ninguna cabecita de hombre ni equipo de cabecitas de hombres tan puros, tan santos y tan grandes como para poder desarrollar una liturgia. Eso es algo que no tiene sentido. Nosotros tenemos nuestra liturgia y está emparentada con nuestros hermanos orientales, que también son católicos apostólicos. Y por eso no es casualidad que nuestra liturgia original tiene tanto parecido con la liturgia de nuestros hermanos orientales. En muchos aspectos tiene elementos muy similares. ¿Por qué? Porque nacieron juntas, desde los apóstoles. Y esa es la manera católica. Esa es la manera católica de hacer liturgia, de hacer el rito del misterio de la fracción del pan. Y nosotros pertenecemos a la familia del rito latino. Así es que eso vamos a seguir viendo en el siguiente capítulo. De momento, un abrazo en Cristo con María y nuestro Señor. Que Dios les bendiga.